buenas, soy José Manuel Sáez, soy profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y les voy a presentar dentro del MOOC Gamifica tu Aula un tema que considero que es de interés, que es el mundo de los videojuegos. Vamos a partir de un esquema general que vemos en la diapositiva, teniendo en cuenta la gamificación como esos elementos en juego, en contextos, como esos elementos de juego en contextos ajenos a juegos, y sin integrar esos puntos, esas clasificaciones, esas leaderboards, en definitiva esas insignias, integrar elementos del juego en contextos que no son juegos. Y bueno, pues tenemos también Serious Games, tenemos Minecraft, tenemos la capacidad de crear juegos con aplicaciones como Scratch, Godot, Alice, GameStar, y tenemos la ventaja de la motivación y el compromiso según varias investigaciones que propician estos enfoques lúdicos. Pero vamos a centrarnos dentro del mundo de los videojuegos. Vamos a destacar ese problema que tienen los videojuegos para que tengan ese poder educativo, ese edutainment que sea capaz de educar. Tiene el problema de que si son demasiado divertidos y el estudiante el niño va a jugar con ellos, en ocasiones no tienen ninguna lógica educativa. Por ejemplo, un shooter, un Super Mario o cualquier otro juego, les voy a reconocer que tiene ventajas, la coordinación oculomanual, la percepción espacial, el ritmo. Puede haber muchas ventajas o puede haber incluso aprendizaje tangencial. Es decir, yo en mi caso me gustaba el RPG Chrono Trigger, que vino de Estados Unidos sin traducir al español, y yo recuerdo aprender inglés porque quería entender ese juego. Entonces hay un aprendizaje tangencial que nadie me lo propuso, pero ocurrió, ¿de acuerdo? Pero dejando al lado esas ventajas oculomanual, espacial, etcétera, o ese aprendizaje tangencial que pueden tener algunos juegos, debemos destacar que en ocasiones ese juego divertido no aporta a las áreas curriculares gran cosa. Es complejo, porque la industria del videojuego lo que busca es la diversión, el colorido, y busca beneficio económico, que el juego sea divertido, que todo el mundo lo compre y que ese público que quiere ese juego al final genere unos ingresos en la compañía. Por tanto, ese es el objetivo de la industria del videojuego. Pero eso no es el nuestro. Desde el punto de vista educativo, vamos buscando un componente educativo. Y tenemos el problema que a veces se hacen juegos educativos muy estructurados, muchas tareas, unos point and click con tareas y tareas y tareas, y ocurre que acaban siendo actividades y tareas y rompe con la propia definición de juego. El juego es una actividad espontánea, voluntaria. Entonces, cuando el niño ya no quiere hacer esa actividad, deja de ser un juego, ya es una tarea, una actividad, y pierde ese componente, ese atractivo de voluntariedad y espontaneidad que tiene el juego. Por tanto, ese equilibrio de divertido y estructurado, educativo, es difícil de conseguir, y lo han conseguido algunos juegos que voy a explicarle en esta presentación. Vemos que esos dos juegos ya lo están viendo en la parte superior de la diapositiva. Son ¿Dónde están Carmen Sandiego?, que utilizaba la geografía buscando a una espía criminal a lo largo del mundo y aprendía geografía, por tanto tenía ese componente atractivo para el estudiante. Y el Oregon Trail también es un juego que marcó una generación en Estados Unidos y propició esos componentes lúdicos al mismo tiempo que educativos. Veremos también que hay juegos educativos de point and click clásicos, el Math Blaster, Reader Rabbit, Jumpstart, bueno, lo digo en español, el conejo lector, el trampolín se llamaba en España, el Jumpstart. En definitiva, son juegos educativos, interactivos, lúdicos, que en ocasiones también han tenido su mérito. Y también podemos destacar juegos de estrategia militar, tipo Civilization por turnos, el Age of Empires, estrategia en tiempo real y otros. Y bueno, vamos a ir viéndolos con detalle, que también tiene su componente edutainment o educativo. Empezando por el Oregon Trail, que posiblemente fue el primero, cuando hablamos de juego educativo es, en mi opinión, la gran referencia. Vemos ahí unos gráficos de la época, claro, por supuesto, como lo que hay que hacer en este juego es ir de Independence, que es una ciudad en Estados Unidos, hasta Oregón. Parece un reto sencillo, pero en la época de los colonos era algo complejo. Entonces el estudiante constantemente tenía que, lo primero,
organizarse. Salía pronto en el viaje, salía tarde. Si salía tarde llegaba el invierno y era más complicado. Si salía pronto tenía otras ventajas. Había que tener en cuenta la climatología, había que tener en cuenta los víveres. Por tanto, el estudiante estaba constantemente haciendo cuentas matemáticas, los víveres que tengo, las millas que tengo que hacer, el tiempo cómo va a estar en este mes. Entonces, es interesante porque tiene un carácter interdisciplinar. El chico aprende geografía, está aprendiendo la parte oeste de Estados Unidos perfectamente, está aprendiendo historia, la época de los colonos cuando viajaran a la conquista del oeste, y está aprendiendo matemáticas porque está haciendo cálculos constantemente, porque al hacer mal los cálculos o calcular estratégicamente mal, lo que ocurre es que los colonos que van en el viaje mueren de disentería, que aquí se han hecho muchas bromas con esto, de cólera o de otras enfermedades o ataques que pueden ser de nativos o lo que sea. También había que tener en cuenta cruzar los ríos, había que tomar decisiones, resolver problemas y tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Cruzo el río tal cual? Pues resulta que al cruzarlo así pierdo la mitad de mis provisiones, o tardo más tiempo en construir una barca, o le pago a tal persona. Entonces había también decisiones y al final pues conseguías una puntuación y en función de si habían sobrevivido tu expedición, los que van en la expedición o lo que hayas conseguido, obtienes más o menos puntos. Por tanto, digamos que al estudiante le resulta atractivo un reto de querer resolver todos estos problemas, llegar con su expedición y al mismo tiempo está aprendiendo una serie de elementos curriculares de interés. El otro juego que vincula perfectamente todo este planteamiento entretenido y educativo es el ¿Dónde está Carmen Sandiego? Es un juego que ha tenido muchísimo éxito, ha tenido series de dibujos animados, programas en la televisión, tanto en Estados Unidos como en España. Por tanto, es un juego con mucho éxito. Podemos decir que dentro del mundo educativo es una referencia también. Están viendo, ha habido muchas versiones muy antiguas, más modernas, más recientes, con gráficos de todo tipo. Están viendo, hay un ejemplo de cómo hay un viaje a la India y bueno, pues están ahí buscando a la espía, a Carmen Sandiego, tratando de perseguirla, buscándola en distintos países con pistas. Por tanto, hay un razonamiento, buscar pistas, pensar dónde puede estar, y al mismo tiempo estás viendo lugares del mundo, aprendiendo los países, sus capitales, geografía física, geografía humana. En definitiva, pues es un juego también que aporta muchos elementos educativos y los estudiantes están aprendiendo realmente y divirtiéndose. Luego todos estos juegos de point and click, que he dicho, interactivos, clásicos que hemos tenido, aquí están viendo el trampolín o Jump Start, pues tienen esas características de entornos, suelen ser entornos de hacer clic y entras a una actividad de las vocales o de números, y cuando la acabas y la dominas pues te dan una recompensa, y entonces hay una serie de recompensas de ir acumulando al hacer bien las actividades. Este juego creo que estaba pensado para 3 años o 4 años de educación infantil, no recuerdo bien. Este es la versión de educación infantil o kindergarten. En definitiva, pues es este concepto que los pioneros y los más populares son este Math Blaster que hemos dicho anteriormente. Tiene ese carácter también interactivo de hacer cuentas, y si las vas haciendo bien pues obtienes recompensas, como en esta diapositiva que es muy conocida. Si vas haciendo bien las sumas, pues disparas a los alienígenas perfectamente. Si las haces mal, falla. Por tanto, es una manera también interactiva y sencilla de motivar al estudiante. Entonces el estudiante tiene que hacerlo rápido antes de que le ataquen y demás. Por tanto, es una manera también. En los móviles también se está utilizando y mejorando estos gráficos, este mismo concepto. Por tanto, bueno, pues está ahí. Y también en Scratch se pueden hacer juegos, como este ejemplo que ven aquí, de un personaje que dispara a portería y a través de números aleatorios crear esa programación, y es el mismo concepto del Math Blaster. De que si aciertas la operación, el personaje mete gol, y si fallas la operación, el personaje falla. Por tanto, es un concepto también muy sencillo que se puede aplicar. Vemos el conejo lector o Reader Rabbit, que también tiene una serie de juegos más modernos y más antiguos, que tienen ese concepto de point and click, de hacer actividades. En este caso ven las monedas, y bien, pues tienen mucho tipo de actividades aquí, de hacer parejas, y bueno, pues hay muchas opciones de todas las áreas curriculares. Aquí por supuesto, Reader Rabbit va muy orientado a la lectoescritura, por supuesto.
Entonces ahí están viendo también aquí haciendo una receta, entendiendo y leyendo los distintos ingredientes. En España hubo también una serie de software, de Z Multimedia, y bueno, hubo también bastante software. The Incredible Machine en Estados Unidos también era un juego muy interesante y educativo. Dr. Brain, Humungus, hay una serie ahí de juegos, además de Reader Rabbit, Mad Blaster, que están bastante bien diseñados. Pasando a la estrategia, vemos la estrategia por turnos de Civilization, de Sid Meier. Pues bien, es una manera, este tipo de juegos tiene la gran ventaja de que son atractivos, salta a la vista, son muy bonitos, además estas versiones recientes tienen muy buenos gráficos. Este es más antiguo y es estrategia en tiempo real, es el Age of Empires, el 2, está ambientado en la Edad Media, el 1 estaba ambientado en Roma, Cartago, y el 3 en las guerras napoleónicas. Por tanto, tenemos ahí una serie de juegos que tienen ese atractivo de ver las unidades, la ambientación, este Rome Total War, la serie Total War empezó con el Shogun Total War en Japón, luego el Medieval Total War y el Rome, y hay también más versiones, y también tiene esa característica de poder ir manejando las unidades, el ejército, y tiene esa ventaja de que te pones en la piel de los líderes, conoces a los líderes, a Julio César, a quien sea, por tanto tiene esa gran ventaja de ir aprendiendo todas estas estrategias, tácticas, ambientación, esas batallas, pero desde el punto de vista educativo debemos ser cautelosos porque tiene la desventaja de que hay un hecho contrafactual. Es decir, si yo soy un buen jugador y manejo bien las estrategias de este juego, resulta que llevo a Napoleón Bonaparte y gano la guerra con Napoleón Bonaparte. Entonces ahí se produce un problema educativo porque Napoleón en realidad perdió la guerra. Entonces ahí el docente debe tener en cuenta ese hecho contrafactual. Otros juegos como el Sin City, de Will Wright, de todos estos juegos de gestión, pues desde los 8 bits ya estaban diseñados y tienen ese interés estratégico de ir haciendo cosas, también este Sport más orientado al tema biológico de la naturaleza, por tanto hay juegos estratégicos también de gestión interesantes, pero yo para mí mi favorito personalmente es este Sim Earth de los 16 bits de la Super Nintendo. Este juego es de terraformar planetas, por tanto, tanto Venus o Marte tienes que hacer que tengan vida, por tanto tienes que saber qué necesita una atmósfera, qué gases necesita, tienes que ir solventando problemas geológicos, biológicos, luego también mutaciones de los seres vivos que van apareciendo al aparecer la vida, y hay varios escenarios y retos, como un mundo, la Tierra con una versión apocalíptica, con guerras y problemas y contaminación. Por tanto, es el concepto estratégico que les he dicho anteriormente en Sin City, pero llevado a unos contenidos en las ciencias de la naturaleza, biología, que resultan muy interesantes y me parece muy acertado. Tiene un problema este juego y es que educativamente está muy bien porque aborda muchos contenidos, pero el ritmo es muy lento, por tanto no me imagino yo a los chicos queriendo ir a jugar mucho a este juego. En realidad no vendió mucho en su momento, pero desde el punto de vista educativo sí tiene bastante interés, y en la educación formal es complicado porque necesitas muchas horas para ir generando estos mundos, por tanto habría que plantearlo para la educación no formal e informal. Enlazando con Minecraft, Minecraft es el juego más vendido, ahí con Tetris y el GTA son los más vendidos, y en definitiva también tiene esa capacidad de creatividad, de crear, de generar mundos, de construir. Por tanto también lo destacamos como videojuego que con su modo educativo es muy interesante. Recientemente hay otras obras como Ancestors, The Humankind Odyssey. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo bastante. Es un juego que estás inmerso en los homínidos, en una jungla, y tiene ese aprendizaje de que ves cómo inventan, cómo evolucionan, cómo se van andando, van cada vez más rectos, van creando herramientas, y sobre todo lo emocionante es cuando te enfrentas a fieras que te atacan y tienes que ir sobreviviendo, ¿no? Entonces es un juego que está muy bien, con muy buenos gráficos, es
está muy bien hecho, y luego además vas evolucionando y vas yéndote a la sabana, de la jungla pasas a la sabana, como efectivamente esa evolución con con los nombres de los homínidos, todo muy bien documentado. Por tanto, es un juego desde el punto de vista educativo interesante y divertido. El problema que tiene, pues, son muchas horas de juego, por tanto tampoco se puede implementar en la escuela, no tenemos tiempo para implementarlo, habría que buscar en educación no formal e informal, pero es un juego bastante recomendable, y desde el punto de vista educativo puede flaquear en algunas cosas, porque en ocasiones la evolución no es exacta a lo que está descrito en la ciencia. A veces se adelanta, se retrasa, eso hay que tenerlo en cuenta y puede ser un problema educativo, pero está muy bien documentado. Y por último tenemos este juego de la Nintendo, el estudio de videojuegos, que también desde un punto de vista lúdico, entretenido e intuitivo nos permite a la gente crear sus propios juegos, y eso permite la creatividad, hacer mis cosas y de ahí crear un juego interesante, educativo, y pues es digno también de comentar que bueno, son experiencias que pueden también tener su recompensa educativa. A lo mejor si estamos en una unidad didáctica de algún tipo, por ejemplo de los animales, pues decirles que creen un juego con animales, con las aves, con los mamíferos. Por tanto también se puede vincular de esa manera. Claro, efectivamente en la educación formal es complejo por el material que es caro y el tiempo, pero en la educación informal y no formal pues hay posibilidades también. Voy a acabar con una reflexión. El profesor Lee Shulman de Stanford destacó en su obra Knowledge and Teaching, Foundations of the New Reform, las resistencias que tiene los procesos educativos, hasta el punto de que esta profesora que destaca en su escrito tenía un estilo interactivo, con métodos activos, con una manera de enseñar adecuada, con colaboración, con interacción. Y se dio un contexto para esta profesora complejo, con cierta ansiedad, y le hizo irse a una educación tradicional. Con esto quiero decir que todo el legado que nos ha aportado Dewey, Kilpatrick, Steiner, Clara Pade, Freinet, Ferrier, Montessori, en la teoría activista de la Escuela Nueva a principios del siglo XX, esa escuela activa, pues realmente me pregunto si hoy en día hemos conseguido superar ese límite de la escuela tradicional. Hay opiniones para todos los gustos, pero yo tengo la intuición de que la escuela tradicional persiste bastante. Todas estas tareas, ya sean videojuegos, ya sea Minecraft, Scratch, creaciones lúdicas, intentan superar esa barrera de lo tradicional y llegar a esa innovación, que es un cambio sistemático orientado a una mejora, esa mejora continua. Y como necesitamos esa innovación y esa mejora, pues yo creo que es una oportunidad para todos tener estos recursos y herramientas para superar ese enfoque tradicional que tiene ese mantra de que lo tradicional es mejor, es lo de siempre, lo que hemos hecho siempre, y la innovación es sospechosa y es muy extraña. Entonces debemos intentar superar ese límite como educadores y buscar cosas nuevas, por supuesto con seriedad, con rigor, con una buena sistematización, y buscar esa innovación y ese cambio que nos permita mejorar nuestras prácticas pedagógicas, y espero que todos estos ejemplos puedan ser inspiradores. Sin más, les agradezco su atención.